Yo soy Gerwin Riera y esto es Fuera de Podcast. Mi primer viaje a Bogotá lo hice para realizar una entrevista a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de mi país, que se había exiliado luego de la persecución que le hizo Nicolás Maduro. Llegué a mediodía tratando de buscar un hostal donde quedarme. Apenas llegué supe que la ciudad me iba a gustar. Me gustan mucho los climas fríos, las grandes ciudades, edificios por todas partes, plazas, historia. Pude conseguir un hostal donde estaba otro venezolano, un ecuatoriano, dos hindúes, y la mañana siguiente el ecuatoriano se reía de mí porque según yo hacía sonidos raros en la madrugada mientras dormía. Comenzamos a chalequear con eso, por todos lados, mientras hablábamos y mientras comíamos. Me gusta mucho hacer estas cosas. Digo, no los sonidos. Conocer nuevas personas, me refiero. Y si los sonidos contribuyen a romper el hielo, bueno, sean bienvenidos. Más tarde tomé mi teléfono, revisé mi aplicación de Google Maps y me fui a la Plaza de Bolívar porque me habían dicho que allí estaban la mayoría de venezolanos talentosos. Y ciertamente, cuando llegué a la plaza estaba llena de venezolanos haciendo shows de pantomimas, robots, imitaciones de los Avengers y hasta Michael Jackson estaba en la plaza, en plena plaza frente a la iglesia, bailando Thriller. Grabé todo lo que pude, hablé con algunos artistas y entrevisté a Michael Jackson, que luego se convirtió en uno de nuestros episodios llamado Los Pasos del Rey. Luego estaba agotado, así que tomé un taxi para dirigirme al hostal. Hubiera deseado irme caminando porque realmente no estaba tan lejos. Además quería conocer la ciudad, pero estaba oscureciendo y me habían comentado que es peligroso andar por allí con mis equipos. Cuando estoy en el taxi, por alguna razón comenzamos a hablar y el taxista me pregunta ¿de dónde vienes? Yo le respondí que de Medellín, porque imagine que yo responda que soy venezolano. Seguro íbamos a hablar de política, crisis, Guaidó, Maduro y no, yo estaba cansado, no quería hablar nada de eso. Comenzó a hablarme de las maravillas de Bogotá porque, no sé, aquí hay una riña extraña entre algunos colombianos por saber cuál es la mejor ciudad. Discuten por eso. Yo pienso que en mi país también habían este tipo de riñas, pero aquí está muy bien marcado. Cuando estoy por bajarme, luego de llegar al destino, el hombre termina lo que está diciendo, no sé qué estaba comentando en ese momento, y termina con una frase diciendo: lástima que los venezolanos vinieron a echar tanta vaina. Bienvenidos a un episodio más en Fuera de Podcast. Mi intención con cada capítulo es conectarte con ese potencial creativo que te hace ver la vida de manera distinta. Sin importar cuál sea tu trabajo, la creatividad no se limita a los artistas. Constantemente estamos creando nuevas ideas y formas de enfrentar la vida. Así que lo que quiero transmitirte no solo se limita a lo artístico, sino a la vida. Yo lo hago desde mi experiencia como inmigrante y creador de podcast. Mi reto es mostrar que hoy puedes hacer algo diferente para lograr un futuro más excelente. Bien, y a este pana lo vi de pronto como aquella escena del Chavo del Ocho donde después de una discusión todos se callaban y terminaba el Chavo con una frase ofensiva hacia el profesor Girafales. Lástima que los venezolanos vinieron a echar tanta vaina. No sabía qué hacer. Si soltar la puerta con un carajazo, darle la razón, escupirle un ojo, despicharle un caucho, reírme o simplemente retirarme. Sostuve la puerta, cerré más fuerte de lo normal y le dije: ¿sabe qué? Yo soy venezolano. Y me fui. Con esta pequeña experiencia no quiero victimizarme como inmigrante. Espero decir algo mucho más relevante que una simple queja. Sé que la xenofobia existe en muchos países y mis paisanos la están viviendo. Esta no ha sido mi única experiencia. Otro día estuve en un concierto y al salir un hombre que había escuchado mi acento quería golpearme solo por ser venezolano. En otra oportunidad, mientras trabajaba en una agencia de modelaje en el área audiovisual, por si acaso, el dueño me insultó delante de los modelos y nunca me pagó. En esos momentos uno siente mucha rabia, quieres salir corriendo a tu país. Sin embargo, mientras un país tenga las políticas de frontera abierta ante un problema tan grave como el de Venezuela, como es el caso de Colombia que le tocó y es el que está más cerca, podemos tener la esperanza de no terminar en otro caos.
Colombia nos ha brindado oportunidades en medio de sus propias dificultades. En otros momentos pudo haber sido distinto. Quiero contarte algo. Hitler posiblemente sea el representante más deplorable en cuanto a la discriminación. Sin embargo, esto no deja a un lado a toda una sociedad que en ese momento pensaba igual que él. Uno se pregunta a veces, ¿cómo es que no hubo una oposición más fuerte ante tales hechos? ¿Cómo algunos representantes políticos permitieron esto? Prácticamente Europa entregó a los judíos, permitiendo que los marcaran con una estrella amarilla y la palabra judío en alemán. Tal vez muchos no se imaginaban lo que tenían pensado hacer con esto. Pero aún así permitieron una marca que era visiblemente discriminatoria. Hubo un momento, mucho antes de que Hitler decretara la estrella como obligatoria, donde los alemanes se postraron frente a los negocios de los judíos con letreros que invitaban a no entrar a las tiendas y una estrella amarilla como sello. En la época, un periodista le aconsejó a esta misma gente, en un tono supuestamente moralizante, que portaran la estrella con orgullo. Y con el tiempo, los negocios debían estar identificados como tales. Entre muchos objetivos, la estrella cosida en la ropa de los judíos representaba una vergüenza, y la sociedad miraba de esa manera a los judíos, como si estuvieran cometiendo un delito. Existen testimonios de personas que escribieron sobre esto. El asunto no es el loco que va a cometer una matanza con el extranjero, sino quien le cree a ese loco. El judío era estigmatizado, etiquetado de todas las formas. Esto, por supuesto, no era nuevo, venía desde la Edad Media por un asunto religioso que no voy a tratar en este momento porque es bastante extenso. Gustavo Peregnik lo describe en su libro España descarrilada de la siguiente manera: los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de elegir el capitalismo. Si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades. Si viven en país judío, de ser racistas. Cuando gastan dinero, se les reprocha ser ostentosos. Cuando no lo gastan, ser ávaros. Son tildados de cosmopolitas sin raíces o de chauvinistas empedernidos. Si se asimilan en el medio, se les acusa de quinta columnistas, si no, de recluirse en sí mismos. ¿Les parece conocido? Los tiempos antagónicos que hoy vivimos fácilmente nos pueden llevar a esos lugares. La rabia y el resentimiento que podemos ver en ciertos grupos ante cualquier ideología es preocupante. Y cuando lo trasladamos a inmigrantes, la cuestión también preocupa. Los venezolanos diciendo que todos los cubanos son comunistas y despreciando a alguien por ser cubano, y los que piensan que todos los colombianos son narcos, haciendo grandes campañas audiovisuales con series que muy bien estigmatizan su cultura. Entonces, puede que un loco esté surgiendo en este momento que quiera acabar con todos los comunistas en Latinoamérica y tenga todo un plan para hacerlo. El plan consiste en acabar con los cubanos. Deben desaparecer porque ellos esparcieron la semilla del mal en el continente. ¿Qué vamos a hacer con este loco? El asunto no es el loco que quiera cometer una matanza con extranjeros, sino quién le cree al loco. Hoy la crisis más grande en el continente es la venezolana, y me alegro al ver cómo países comienzan a crear políticas migratorias que puedan ayudar y no discriminar. Sin embargo, puedo entender que quienes nos reciben se sientan incómodos. Es como tener una casa y que alguien llegue de pronto a dormir en la sala porque la necesita. Y no hay una palabra alentadora para aquellas personas que piensan que venimos a echar vaina, porque la verdad es que el desmadre que hay en Venezuela aún no se ha terminado. Pero de algo estoy seguro, la discriminación y la xenofobia no son buenos aliados para esto. Hoy parte de Europa corre con la gran vergüenza de representar el Holocausto, y no solo con vergüenza sino también las consecuencias. Y puede sonar exagerado al comparar lo que vivieron los judíos con lo que sucede de este lado de la historia. Pero esto no es un asunto minúsculo. Los grandes conflictos tienen de fondo un asunto discriminatorio, bien sea religioso, ideológico y más. Y en lo práctico funciona como un volcán que puede estallar en cualquier momento. El día que alguien me gritó delante de otros por mi nacionalidad en aquella empresa donde trabajé, le hizo creer a muchos que yo era un incompetente, un desastre en mi trabajo, y no había ninguna razón, solo por mi nacionalidad. Este hombre contrataba solo a venezolanos porque podía pagarles míseros sueldos, y claro, por la necesidad lo hacíamos. Yo, por ejemplo, necesitaba pagar el lugar donde dormía. Así que los locos también pueden estar en algunas empresas, en puestos políticos y más.
Y muchas veces el miedo de ser reportados o cualquier otra cosa nos impide reaccionar. Este llamado que hago es para todos los venezolanos, ecuatorianos, colombianos, quien sea, sin importar nacionalidades. No demos créditos a esos locos. Vamos a alejarnos un poco y ver el problema en perspectiva. No seamos como aquellos que permitieron que le pusieran la etiqueta a los judíos. Seamos como los daneses, mejor. Los únicos que no se doblegaron ante esas injusticias nazis. Los daneses no permitieron por ningún motivo que etiquetaran a los judíos, que los sellaran con esa estrella amarilla. Y cuando llegó el conflicto, tomaron esos asuntos como de ellos, porque consideraban a los judíos como nacionales. Los ayudaron a escapar, salieron en defensa y más. Por alguna razón hoy se discute si es cierto o no aquel cuento del rey danés, que cuando llegaron los nazis a exigirle que colocaran la estrella a los judíos, él también se la colocó y por consecuencia todo el pueblo se colocó la estrella, dejando en ridículo el argumento nazi. Ha sido tan fuerte esta forma que tuvieron los daneses que Dinamarca ha generado este tipo de narraciones heroicas. No te unas a aquellos que discriminan por el color de piel, religión, sexualidad, nacionalidad, ideologías, pero tampoco te equivoques. No te dejes engañar por aquellos que dicen luchar por una causa y luchando hacen lo mismo. Respetar es el principio de todo. Yo, por ejemplo, creo en Dios y puedo tener símbolos que para mí son importantes, pero porque sean para mí no quiere decir que para otros lo sean. Por eso no voy a comenzar a derribar templos católicos y quemar santos y así luchar por... Es que es tan ilógico que no sé por qué. Lo más chévere que me sucedió aquel día, luego de mi mala experiencia con el taxista en Bogotá, es que en el hostal en el que me estaba quedando se agregó un colombiano, y ahora era un ecuatoriano, venezolano, colombiano e hindúes, quienes se reirían de mis sonidos extraños mientras duermo. Y hemos llegado al final de este episodio. Quiero invitarte a que escuches en nuestra página www.conesperanza.org el podcast que tenemos, nuestro primer podcast que se llama Venezuela, Crisis y Esperanza. Allí narramos las historias de los venezolanos con un fondo, con un contexto que te va a mostrar la realidad, la crisis que viven los venezolanos, cómo entenderla, cómo saber lo que padecen. Creemos que las historias pueden contarte mucho más de lo que ves en las noticias. Así que puedes escuchar ese podcast y en nuestra página www.conesperanza.org. También estamos enviando boletines desde nuestra página. Puedes suscribirte para nuestro newsletter. Lo enviamos todos los sábados con noticias importantes sobre lo que sucede en Venezuela, pero también con recomendaciones, libros, series, documentales, todo lo que pueda ser interesante que estemos viendo en la semana y que podamos agregar allí para que tú también lo disfrutes. Así que suscríbete y te vamos a estar enviando el sábado nuestro newsletter. También quiero recordarte que si te gusta este podcast, puedes compartirlo con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros, con los que quieras, así como también el de Venezuela, Crisis y Esperanza, para que estas historias lleguen a muchas más personas y podamos también crecer como podcast. Creemos en el potencial que tienes para poder llegar a más personas. Escúchanos en todas las plataformas como Spotify, iBooks, Google Podcast, Apple Podcast y en todos los podcatchers que quieras. Yo soy Herwin Riera y esto es Fuera de Podcast.